Y bien, estamos con Juan Paredes Castro, eximio periodista, que acaba de publicar un libro muy interesante, que lo ha presentado el día de ayer, que se llama La Presidencia Ficticia. La Presidencia Ficticia. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jaime. Gracias por estar acá. Bueno, te felicito. Además, la presentación ayer parece que ha sido un éxito, ¿no? Bueno, creo que debo sentirme satisfecho de eso, sí. Estaba sala llena. Sí. No, muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué ficticia? La presidencia ficticia. ¿Por qué es ficticia la presidencia que hay en el Perú? Bueno, mira, puede ser un título periodístico que muchos pueden pensar así, o puede saber a broma, ¿no? Pero yo me hice muchas preguntas alrededor del titular y del sentido que le iba dando al libro conforme lo iba escribiendo, y lo que me fui respondiendo es que realmente nuestra presidencia lo que tiene es que sus piezas fundamentales están sueltas. Ajá. O unas no existen, como por ejemplo que esta presidencia tenga que ser la jefatura de Estado que le manda ser la Constitución. No. La Constitución dice en uno de sus artículos fundamentales, el presidente es el jefe de Estado y encarna la nación. Y lo que yo he ido descubriendo en el tiempo, más o menos que es el tiempo parejo que tú y yo venimos acompañando la vida política en el país, es que a esta presidencia le ha faltado casi todo el tiempo esa jefatura de Estado. Lo que pasa es que hemos tenido presidentes con caracteres que han cubierto esa jefatura de Estado, ¿no? Unos autocráticamente, porque las prerrogativas que tiene la presidencia en el Perú son tantas que en cierta forma es una autocracia disfrazada de democracia, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, en cierta forma sí, porque si tú quieres usar todos los mecanismos que te permite la presidencia, si lo usas bien, en términos autocráticos, como lo usó Fujimori. No, pero Fujimori pasó por encima. Pero claro, pasó por encima de ello, pero cerró el Congreso porque el Congreso precisamente le hacía oposición. Claro, pero eso es otra cosa, ¿no? No. Eso ya es otra cosa, eso es salir de los parámetros. Pero la presidencia tiene prerrogativas para ser una presidencia fuerte, ¿no? Y yo no sé, yo tengo la impresión contraria, porque, por ejemplo, se nota ahora, por ejemplo, ¿no?, que el presidente no tiene mayoría en el Congreso, está a expensas de la buena voluntad de Keiko Fujimori, que felizmente hasta ahora no es tan mala voluntad como algunos hubieran pensado que fuere. Entonces, si el Congreso promulga una ley, aprueba una ley, el presidente la observa, sí, y el Congreso puede insistir solo con la mitad del número legal de votos más uno, cuando en cualquier otro país se necesitan los 2/3. Entonces el presidente en otros países tiene mucho más poder de veto, acá no. Entonces el Congreso puede avasallar. Claro, pero a lo que voy es al punto que tú hablabas hoy día con Santiago Petrosi, ¿no? O sea, ¿por qué el presidente no puede ejercer a plenitud su jefatura de Estado? ¿A qué te refieres con eso, con la jefatura de Estado? Porque mira, el presidente Kuczynski en este caso, ¿no? Sí. No tiene esa facultad, digamos, ciertamente coactiva. Te digo coactiva en el mejor de los términos, no el de avasallar a otro poder del Estado, el de convocar a su despacho, al presidente del Poder Judicial, como al presidente del Congreso. En algún momento lo hace con Luz Salgado, apenas comienza el régimen, ¿te acuerdas? Sí. Pero lo hace a nombre de un Consejo de Estado que es un falso poder. No está en la Constitución. Que no está en la Constitución. Pero de repente es mejor que no esté, se institucionaliza. Pero que en alguna época, en algunas antiguas constituciones existió, y que Humala lo hacía funcionar para precisamente, dentro de esa caparazón falsete, esa caparazón falsete, pudiera convocar a todos los poderes. Y habían fotografías porque había reunido a
al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría y todo lo demás. Y Luz Salgado le dijo, yo no voy en esos términos. Pero probablemente que si Kuczynski lo hubiera invitado, apelando solo a su investidura presidencial, pues podría haber ido, ¿no? Como podría ir ahora si es que Kuczynski invitara a Keiko Fujimori. Debería hacerlo, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? Como no hay el reconocimiento a ti como jefe de Estado, entonces yo puedo decir no y te dejo en el aire. Sí, pues. Pero claro, ¿qué pasa si te dicen no? O sea, que no tiene, digamos, la majestad, el peso suficiente. Claro. Que debería entonces, no solamente pues cuestión de caracteres, no es cuestión simplemente de que yo con mi personalidad voy a hacer que esa presidencia sea lo que tiene que ser. No es suficiente con eso. No. De ahí que viene el nombre, ¿no? ¿Cómo hacer que la presidencia sea más real de lo que debe ser en términos democráticos? ¿No es cierto? Incluso con esa separación más nítida entre la jefatura de Estado, que tendría que ser Kuczynski todo el tiempo, y la jefatura de gobierno, que tendría que desempeñarlo, en este caso, Fernando Zavala, que lo está haciendo. En cierta forma lo está haciendo. En la época de Humala tú no has visto a un presidente y Consejo de Ministros con la fuerza, la dinámica y la nitidez con que lo ejerce Fernando Zavala. O sea que aquí sí tendríamos en este momento una suerte de separación entre el jefe de Estado... En este momento la tenemos de facto, claro que sí. Y el jefe de gobierno es en realidad Fernando Zavala. Así es. Yo lo veo así. Pero quisiera, si bien en Zavala veo mucho más claro el rol, no lo veo así en Kuczynski, porque está la timidez todavía, ¿no? O sea, que no asume su rol de jefe de Estado, digamos. Claro. Porque mira, la Constitución te dice que tú como jefe de Estado, como presidente, puedes declarar la guerra, ¿no? Diriges la política exterior, ¿no? Y diriges la administración del gobierno. Oye, si tienes tú esas facultades, ¿por qué no puedes convocar al señor Pablo Sánchez del Ministerio Público para encauzar, digamos, o establecer ciertos horizontes de confianza en la opinión pública sobre cómo se deben llevar los asuntos de la justicia? De acuerdo, sí, pues, de acuerdo. Él debería poder entonces convocar a Keiko Fujimori para ponerse de acuerdo en un conjunto. Porque tú en tu columna de hoy, cuando tocas la necesidad de ir a reformas, ¿no? Precisamente estás envolviendo dentro de ese deseo y de esa exigencia que no solamente vayamos a las reformas de segunda generación que faltan respecto de las que se hicieron a partir del 90, sino esta reforma política que está pendiente. Está pendiente, ¿no? Sí, claro. Y una reforma política que no confundamos con la refundación de la República que propone pues la señora Verónica Mendoza, ¿no? Bueno, esta reforma política que tú estás planteando supone separar nítidamente la jefatura de Estado de la jefatura de gobierno, pero eso es pasar casi a una especie de parlamentarismo, ¿no? Claro, el semipresidencialismo francés, por ejemplo, tiene un control del Congreso. O sea, el presidente no es tan dueño de la vida y suerte de los ministros como hasta ahora. El presidente los nombra y los saca, ¿no? Así es. Entonces, aquí en una reforma como la que yo recojo acá, como propuesta de Marcial Rubio, que está incluido acá, y con varios juristas más, lo que incluye es de que los ministros tengan, no sean enteramente dependientes del presidente, ¿no? Tengan una especie de auxilio y digamos un cierto apoyo político del Congreso. Pero, digamos, además veo que Marcial Rubio plantea que el presidente pueda disolver el Congreso sin expresión de causa, es decir, y a la primera, es decir, no tiene que esperar a dos, censuras del gabinete, sino que si el presidente ve que no puede gobernar o que hay un conflicto de poderes, puede disolver el Congreso sin expresión de causa. Eso ya es parlamentarismo, digamos, ese es más o menos el sistema, porque si en la siguiente elección parlamentaria, digamos, disuelve y convoca para elecciones del nuevo Congreso, si en ese nuevo Congreso gana la oposición, tendría que poner a un primer ministro de la oposición.
Entonces es la cohabitación famosa francesa, ¿no? Eso es lo que estás proponiendo, lo que está proponiendo. Eso es lo que está proponiendo Rubio. Eso es lo que propone. Yo también estoy de acuerdo con eso. El diseño de reforma presidencial de Rubio contempla ese mecanismo. Claro. Pero Rubio parte de una cosa mucho más básica y fundamental, que es el órgano de gobierno de la presidencia de la República no puede ser un poder igual que los otros poderes como es hasta ahora. Tiene que ser distinto. Tiene que ser, claro, tiene que estar por encima de todos los poderes. De la organización política. De la organización política, claro. Del Estado. ¿No? Porque lógicamente aquí no hemos terminado de hacer nación, como decía Basadre, ¿no? Oye, Basadre decía, organicemos la nación y pasemos a organizar el Estado. Claro. ¿No? En lugar de pero nos hemos quedado a medias en lo uno y en lo otro. ¿No? Claro. Y esa colectividad de la que hablaba Basadre, pues, es la sociedad complicada también de ahora, ¿no? Claro. Donde no es fácil conectar. Y tienes este mapa caótico de gobiernos regionales que tienes que sumar a esta crisis institucional. Bueno, ahí hay la reforma de la descentralización que ni siquiera se está planteando. Eso debería ser también materia de un acuerdo, ¿no? De una convocatoria a Keiko Fujimori, en fin. Parte de esa reforma que supone redistribuir bien funciones entre niveles, articular realmente el poder central, porque ahora hay una feudalización, ¿no? Supondría también volver a crear verdaderas regiones y no 25 regiones, digamos, volver a juntar departamentos. Claro que eso fracasó en el 2005, ¿no? Como el intento que... Bueno, ¿te acuerdas que Toledo convocó a elecciones regionales cuando las regiones no habían sido creadas? Sí, pues sí. Y luego las creó sobre los departamentos. Sí, pues facilísimo. El facilismo a la carrera. Ahora con el tema de la reconstrucción, donde vamos a ver a un Pablo de la Flor, felizmente que han elegido a una personalidad con esas condiciones, que no se va a dejar, digamos, llevar en procesión por el mecanismo burocrático gubernamental, que es muy complicado con sus mecanismos de leyes. ¿Te acuerdas de Forsur? Sí. Cuando se quedó atrapado. Hernán Garrido Leca y Fabre no sabían quién tenía mando sobre ese mecanismo de reconstrucción. Pero a él lo vamos a ver ahora, Pablo de la Flor, precisamente coordinando con las regiones, con los gobiernos regionales, ¿no? Claro, sí, pues. Pero ese es un tema que requiere pues una... Pero nuestra institucionalidad está deteriorada. Nuestra institucionalidad está débil y necesitamos fortalecerla. Pero no, como te decía, no con una refundación constitucional. Necesitamos hacer puntuales reformas. Bueno, se está planteando también la reforma política. Hay en el Congreso este grupo que está trabajando la reforma electoral. La reforma electoral, así es. Y hay algunos puntos en debate, ¿no? No queda claro si están planteando o no la eliminación. Pero la reforma electoral, tú sabes que está en función de cómo llevar mejor a los elegidos hacia el poder. Claro. Pero cuando ya están en el poder, llámese presidencia, Congreso, gobiernos regionales, gobiernos municipales, a ver cómo manejan ese poder, ¿no? Sí, y en esos mecanismos hay piezas sueltas, pues, ¿no? No, claro, entonces se necesita una rearticulación del Estado completa. Exactamente. ¿No? Y esa es mi contribución, en base a la experiencia, bueno, de haber seguido durante mucho tiempo la vida política del país, ¿no? Sí, pues, ¿tú eres periodista desde cuándo? No hay que preguntar eso. Yo te diría desde todos los tiempos. Ayer contaba una anécdota Bedoya, que yo se lo había contado, ¿no? Luis Bedoya Reyes estuvo en la presentación. Así es, porque él me pregunta, me dijo, oye, ¿en qué momento te haces tu periodista? Ya. Entonces yo le decía que yo pasaba algunas temporadas en el Hotel Mauri, ¿no? A poca distancia de Palacio de Gobierno, cuando venía con mi padre acá, ¿no? Chico, claro. ¿No? Y veía pues toda la parafernalia política. Pero para ir al punto estrictamente de la gestación de mi vocación, a mí me sorprendía ver en los periódicos que tenía sobre la mesa mi padre, lo que yo había visto el día anterior. Entonces, esto que yo lo he visto, este escenario donde yo he estado, ¿no? Aparece aquí, primera página o páginas interiores. Pero ¿no? Tú lo habías visto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba ahí, pues. Claro.
Yo era un testigo, Claro. era un actor, un chico curioso. Bien, en ese momento estaba Prado todavía en el gobierno. Ya. Con lo que no te quiero decir de que el tiempo sea muy lejano. ¿Ah? Pero estaba viendo todo. Cuando todavía los embajadores llegaban en carroza Sí. a presentar credenciales, ¿no? Extraordinario, claro. Bueno, pero eran tiempos también en que los caudillos, como Haya, por ejemplo, tenían segundos de peso, ¿no? Tú podías distinguir a un Sánchez, a un Suane, a un Tausen, ¿no? Ya con sus orejas así, tú los podías distinguir Claro. de lejos y los podías conocer y los podías escuchar en la plaza. Porque había mítines en la plaza donde uno podía ir a ver a estos fenómenos raros y yo iba a verlos. Ya. ¿no? Y además hablaba muy bien. Entonces, todos estos caudillos tenían segundos, pero pasa el tiempo y ahora ya los caudillos no tienen segundos. Existen solo ellos. Sí, pues es un ¿Ves- empobrecimiento del caudillismo. ves lo que le cuesta a Kenji ser un caudillo de segunda dentro del caudillismo de la señora Keiko? Pero ahí, con esa pregunta de que esto que vi ayer, ¿cómo está acá? Ahí empiezan las cosas, ¿no? De acuerdo, pero Sí. ahora, Pero yo me fui, mira, desde el año 80, desde el año 70 y tantos, 75, 76, donde yo estoy en las agencias de noticias Ya. haciéndome periodista. O sea, yo me hago periodista un poco entre las agencias de noticias, entre la crónica y la prensa, ¿no? La crónica, el diario La Crónica. El diario La Crónica, claro, que estaba claro. en poder de los Prado en esa época, ¿no? Con Rasuri de director. Y estaba el Sarana Freire, me acogía para reseñas de libros en 7 días del Perú del Mundo, ¿no? Tenía mis conversaciones con Arturo Salazar Larraín, con Chirinos, ¿no? Que lógicamente me llevaba un montón de años por encima, pero los seguía y los leía. Y en la época del gobierno militar en que tomaron los periódicos, ¿tú estabas en algún periódico? Y yo en ese momento estaba con Marta Gillibrand en el Instituto Nacional de Cultura, en la agencia Reuter. Tú eras de los que tomaban los periódicos. ¿Cómo? No es de los que tomaban los periódicos. Ya. Pero estaba más en las agencias de noticias. Ya. Y luego Alfonso Tealdo es el que me invita al Comercio. Él es el que me invita al Comercio, porque Morales Bermúdez deshace las direcciones que había dejado Velasco y lógicamente tiene la intención de devolver los diarios. Claro. Y eso es lo que me dice Tealdo, ¿no? O sea, voy con este proyecto, pero el gobierno militar no le permitió. Sí, pues efectivamente. Entonces yo llego con Alfonso, con el que hacíamos una columna en la radio que se llamaba La Voz y la Pluma. Y yo era la voz y él era la pluma. Pero muchas veces yo la voz y la pluma porque Tealdo se perdía, ¿no? Sí, pues era... Claro, ¿no? era bohemio, ¿no? Era bohemio. Sí, efectivamente. Sí, pero un gran periodista. Claro. Un gran periodista. Incisivo, además, Así en las es, entrevistas. un gran periodista. Y de ahí me fui 10 años, como tú sabes, ahí nos hemos encontrado contigo cuántas veces en muchas partes del mundo. Tú fuiste periodista global. Así es. He sido un periodista trotamundos, como decía Bedoya anoche, y he estado 10 años fuera, hasta que la salida de Alfonso Baella, cuando ya tiene otros proyectos del Comercio, en una carta que le hago yo a Alejandro Miro Quesada desde Bonn, le digo, me voy a aburrir, y ya se arregle el mundo, porque lógicamente había caído el muro de Berlín, ¿no? La Guerra Fría terminaba y parecía que ya no iba a pasar nada en el mundo, y mira, que las cosas siguen tan complicadas como hasta ahora. Y me dice, no se va a aburrir, venga acá y no se va a aburrir. En Perú es imposible aburrirse. Y ahí es cuando yo llego. Llegó el 90, precisamente ya cuando Vargas Llosa está en plena campaña, y ahí me quedo en política. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo hubiéramos comenzado hablando de estas cosas más interesantes que... Sí. Juan, felicitaciones pero ahí por está el proyecto. Sí. Ahí está el libro, ¿no? Y que contribuye a eso, a tener una presidencia mejor. Así es. Bien, gracias. Fue Juan Paredes Castro entonces. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el día lunes. Viene ahora Noticias a las 10 con Valerie Vázquez de Velasco. Buenas noches y buen fin de semana.